RCR, la red que comunica y une al Perú. General, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. José, muy buenas tardes. También un gusto de tener comunicación con RCR. Gracias. Un poco para analizar en el marco ya de los temas de seguridad, orden interno que usted domina, luego del mensaje del presidente encargado del despacho de la presidencia, Francisco Sagasti, desde su punto de vista, ¿qué temas no deben ser descuidados en materia de seguridad, orden interno y naturalmente narcotráfico en este gobierno de transición? Bueno, en estas marchas se ha visto y se ha puesto, digamos, a consideración de la seguridad las redes sociales. Es un tema muy importante, ya que por intermedio de las redes sociales, aprovechando el rumor, empleando sofismos, o sea, una mentira vestida de verdad, se puede crear pánico o se puede movilizar a la sociedad, ¿no? Entonces, esto es importante, que la seguridad nacional también tenga que hacer el análisis correspondiente para poder, digamos, realizar cierto control de estas redes sociales. Lo otro que también, otro tema que creo que es muy importante, es la economía ilegal. La economía ilegal que fomenta la economía informal, que es muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esta economía ilegal basada en el lavado de activos también es importante controlarlo. Y dentro de esta economía ilegal tenemos al narcotráfico, a la tala ilegal de madera, la minería ilegal y, ¿por qué no también mencionar al terrorismo que ya se ha aliado al narcotráfico y a estas amenazas contra la seguridad nacional, ¿no? Ahora, usted, general, ha sido el jefe del Estado Mayor de la región militar del Valle de los Ríos, Apurímac y Mantaro, BRAE, ¿no? Y usted aborda un tema muy central, el tema de la economía ilegal, y que está íntimamente, justamente, ligado al narcotráfico, ¿no? ¿Cuál es la situación que vivimos en estos momentos, ¿no? Porque, si bien es cierto, en su discurso el presidente ha abordado temas bastante generales, pero este es un tema que no se ha abordado. Si bien es cierto, también hay que reconocerlo, se trata de un gobierno de transición, pero no podemos olvidar, ni mucho menos soslayar que el Brain es una zona evidentemente preocupante para el país, ¿no? Sí, mira, José, es muy interesante e importante tu pregunta. Yo he escrito el libro El narcoterrorismo en el Perú, donde expongo el problema especialmente del BRAE y más que todo de la economía ilegal y sus repercusiones en el Perú, ¿no? Entonces, tu pregunta a mí me permite explicar, digamos, a la población que es importante, si bien es cierto, el narcoterrorismo no es una figura legal, pero el narcotráfico, sí, y el terrorismo también. El narcoterrorismo es una figura que se creó para, digamos, tratar de enfrentar adecuadamente esta amenaza en el BRAE. Pero ahorita lo que tenemos en el BRAE es netamente narcotráfico. Así que hay que definir quién es el que va a combatir este narcotráfico en el BRAE. O es la Policía Nacional, son las Fuerzas Armadas, o es la combinación de las dos fuerzas, ¿no? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y tendría que entrar también el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque tiene que ser una estrategia integral. Entonces, primera cosa es definir cómo se va a enfrentar el problema. Ahora, ¿es un problema? Sí, es un problema, porque la economía ilegal, vuelvo a repetir, crea la economía informal. ¿Y cómo se crea la economía informal? Nosotros tenemos una economía legal y tenemos una economía ilegal. Las dos economías están controladas. La economía legal la controla el sistema financiero. La economía ilegal la controlan los que la producen, los narcotraficantes, los de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque así la tengan debajo de la cama,
está controlada. Esas dos economías están controladas. ¿Cuándo empieza a convertirse en una amenaza para la sociedad? Cuando la economía ilegal tiene que pasar a la economía legal, porque ahí no existe ningún control. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en la economía ilegal tengo $1.000.000, me contento con pasar $500.000 a la economía legal. No tengo ningún problema. Entonces, si había $1.000.000 en la economía ilegal, ahora existe $500.000 en la economía legal. ¿Dónde queda el $500.000 restante? En una economía informal que no es controlada. Entonces, eso es lo que inicialmente hace daño, porque esa economía ilegal que se convierte en informal, ¿no?, empieza a crear corrupción y empieza a crear impunidad y empieza a atacar a la sociedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico o las amenazas que producen economía ilegal, porque no solamente está el narcotráfico, repito, está la tala ilegal de madera también, por favor, está la minería ilegal, está, digamos, la trata de mujeres, la venta de armas. Esas economías causan un daño económico, también causan un daño social y a la vez también están causando un daño político. Ahora, general, hay otro tema que hay que apuntarlo, ¿no? Si bien es cierto, cuando hacemos un enfoque del tema del narcotráfico y cómo se desvían estos dineros de forma ilegal y que llegan justamente a lo que usted denomina la economía informal, no solamente es el Valle del Río Apurímac en Imantaro, estamos hablando también otros ejes de narcotráfico en el Perú. En la zona del Selva, por ejemplo, en lo que se conoce el triángulo en Loreto, ¿no?, entre Ecuador, Perú y Colombia, ese triángulo también hoy está dominado, en la zona de Putumayo, en la zona de Ramón Castilla, está dominado por el narcotráfico. Si nos trasladamos a la zona sur del país, también hay zonas en Puno, en zonas de Sandia u otras localidades donde también hay permanencia de narcotráfico. ¿Qué tanto se ha avanzado en los trabajos de interdicción y qué tanto se está avanzando en controlar justamente el narcotráfico? ¿O es que estamos en una situación preocupante y esto está avanzando más que antes? Bueno, mira, yo te agradezco ese razonamiento, primeramente, que has hecho, porque se ve que estás entendiendo el tema, ¿no? Y te felicito porque me permite a mí aclararle a la sociedad una cosa, ¿ya? El narcotráfico genera en el mundo aproximadamente 320 millones de dólares. O sea, compite con las industrias más rentables del mundo. ¿Ya? Primera cosa. Lo otro es el motor financiero del crimen organizado. Porque todo el crimen organizado se dedica al narcotráfico para producir sus finanzas. Y vuelvo a repetir, causa un daño económico, social y político en cada uno de los países. La marihuana genera aproximadamente 140.000 millones de dólares, la cocaína 70.000 millones de dólares, el opio 64.000 millones de dólares y la droga sintética aproximadamente 44.000 millones de dólares. Casi en un total de 120.000 millones de dólares. Entonces nosotros diríamos la marihuana es la que más daño hace al mundo. No, la marihuana no es la que más daño hace al mundo. Si bien es cierto, produce 140.000 millones de dólares, pero esos 140.000 millones de dólares están distribuidos en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo se produce. Entonces, esos 140.000 millones de dólares por su densidad, baja su peligrosidad. Sin embargo, la cocaína, que es lo que producimos en la región, ¿quién lo produce en la región? Colombia, Perú y Bolivia. Nadie más produce cocaína. Produce 70.000 millones de dólares que se quedan en la región, se puede decir. ¿Sabe cuánto se queda en la región? Los que producen se quedan con el 1%.
nada más. Primera cosa. Los productores se quedan con el 1%. Los comercializadores, en este caso Colombia, México, ¿no? Los carteles de Bolivia, y si hubiera carteles peruanos que no hay para la comercialización, se quedan con el 30%. ¿Quiénes son los más beneficiados? Los consumidores, que se quedan con un 69% de estos 70.000 millones de dólares que se producen aproximadamente en el mundo. Y es preocupante, sí es preocupante, porque cuando yo estuve como jefe, yo he estado como jefe del PRAIA, en el 2014, y desde enero a julio logré controlar al narcotráfico. Lo controlé. Hubo 0 vuelos de Bolivia hacia el Perú. No había la movilización de la droga. ¿Ya? Pero en julio me relevaron. Bueno, no sé por qué, de repente porque estaba haciendo un trabajo muy eficiente y la eficiencia en el Perú no es reconocida. Entonces, cuando yo estuve como jefe de PRAIA, aproximadamente se producían entre 400 a 450 toneladas métricas al año. ¿Hoy cuándo se produce? Droga. Ahora se está produciendo 704 toneladas métricas, según el último informe de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, Colombia está produciendo aproximadamente 800, Perú 700 y Bolivia 250, aproximadamente 1.800, 1.900 toneladas métricas al año. Ha aumentado. Entonces, esto sí es alarmante para mí. Ahora, para finalizar, general Leonardo Longa, ¿no? Estamos en un proceso de elecciones en abril del próximo año 2021, ¿no? Y en los últimos años en el Perú se habla de lo que es la narcopolítica, ¿no? Y que ha dominado países como México, usted ha citado Colombia, Bolivia, y no estamos al margen nosotros. ¿Cuánto pesa la narcopolítica en estos momentos en el país? Ya, bueno, de nuevo otra excelente pregunta, ¿no? No se está atacando ese problema, ya. Existe una relación entre el Estado, la población y el narcotráfico. Si hacemos un triángulo, hay una relación Estado, población y narcotráfico. Todas las políticas van al pueblo. El pueblo es el damnificado. Aparte que los productores se quedan con el 1%, todas las políticas y las estrategias, especialmente la estrategia de vida, va solamente a la relación narcotráfico-población. Nada más, a cortar esa relación narcotráfico-población. Sin embargo, como tú lo has manifestado, también existe una relación narcotráfico-Estado. Y político. ¿Por qué? Porque el narcotráfico financia pues a las autoridades, ¿ya? Sin embargo, ¿qué se hace? ¿Quién hace algo? ¿De vida hace algo con políticas, con acciones? Nada. ¿Quién? Nadie. Existe una relación entre Estado y población. El Estado fortalece la relación entre el Estado y la población. No, pues, al contrario, son los pobladores de la selva central son los más damnificados. ¿Por qué? Porque de vida tiene en su estrategia 3 ejes principales. Desarrollo alternativo basado en la erradicación. Y yo he manifestado que la erradicación no es la solución. Es como que si te cortaras el pelo, ¿no? Te cortas el pelo y igualito te va a volver a crecer. Te cortas y te vuelve a crecer. Entonces, no estoy solucionando el problema. Estoy incentivando más bien que el narcotráfico habrá otras zonas en las cuales no las controla ni de vida ni la fuerza del orden y están atentando hasta con el medio ambiente. Tiene la interdicción y sanción. ¿Qué interdicción puede haber y qué sanción puede darse si existe corrupción, existe impunidad y existe una falta de justicia? Tampoco se lleva a cabo adecuadamente. Y existe la prevención y la rehabilitación. ¿Qué prevención voy a hacer si ha quedado demostrado que no tengo yo un sistema de salud y un sistema de educación adecuado? No se puede dar la prevención. Y la rehabilitación menos. ¿Por qué? Porque el INPE está
por demás, no hay, no existe, se puede decir, adecuadamente el INPE para poder hacer una rehabilitación de los detenidos, especialmente por narcotráfico. Entonces, dentro de esto, yo creo que una solución es que gente proba y que no se preste para los intereses del narcotráfico, actúen en política. ¿Cuántos probos? Usted va a participar usted en política, tengo entendido, ¿no? Yo me he decidido. ¿Por qué? Porque como bueno, ya pasé al retiro, yo toda mi vida he luchado por el Perú. Ahora quiero luchar contra la corrupción. Ya no contra el terrorismo, no contra el narcotráfico, no contra el narcoterrorismo, no contra la subversión, sino habrá que luchar contra la corrupción, contra la impunidad, contra la mediocridad que existe en el Perú, y al menos yo he encontrado en Perú Nación un partido político que para mí responde a lo que necesita el país. Muy bien, general Leonardo Longa López, el jefe del Estado Mayor de la Región Militar del BRAE, Valle del Río, Apurímac, Mantaro, le agradezco y vamos a seguir conversando ahora que usted ingresa ya a participar en la arena política como precandidato al Congreso de la República por Perú Nación. Un fuerte abrazo y le agradezco la gentileza, que tenga buen día. Muchas gracias, José, por la invitación. Yo quiero dirigirme a los pobladores y decirles, únanse a la revolución pacífica de Perú Nación. Pancho Díez Canseco creo que es una solución a los problemas del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.